Muchas gracias, Pablo. Bueno, ante todo un placer estar aquí hoy con todos ustedes en esta sesión de Power Platform Alicante. No, he sido invitada y bueno, para mí, como les decía, todo un gusto. Quiero presentar una ponencia, un trabajo titulado Algunas consideraciones sobre modelado de datos en Power BI. Bueno, para los que no me conocen, soy Belinda Lamelas Barceló, soy graduada de Ingeniería Informática. Durante muchos años me he desempeñado en el área de desarrollo de software, análisis, diseño, programación de sistemas, mantenimiento, puesta a punto, mantenimiento, soporte. Y de hace aproximadamente un año para acá me he ido introduciendo en el mundo del análisis de datos. Me he estado formando de manera constante y a un ritmo bastante alto. Y bueno, es algo que me encanta hacer, por lo que me siento muy motivada y bueno, que espero seguirme incorporando a todas estas comunidades, seguir aportando mis humildes conocimientos y seguir aprendiendo de estos grandes de los datos que nos deleitan en cada una de sus presentaciones. En la agenda que traemos en esta tarde, vamos a hablar un poco sobre la importancia del modelado de datos en esta herramienta de la analítica de negocios. Vamos a abordar sobre los tipos de modelos con los que trabajamos habitualmente y vamos a precisar y comentar algunos escenarios que son bastante comunes en el día a día en nuestros procesos de negocio. No quiere decir que van a ser todos, porque hay muchísimos patrones diferentes o escenarios diferentes en el negocio, pero estos son de los que nos podemos encontrar con bastante frecuencia en nuestros escenarios analíticos. Bueno, ¿qué decir de la importancia del modelo de datos en el Business Analytics, en el Business Intelligence? Power BI se basa en un modelo de datos de tipo tabular, donde es fundamental la definición de entidades y atributos. Incluir o no incluir una columna en el modelo es una decisión de punto de partida. Bueno, en este modelo que utilizamos para nuestros análisis, es fundamental dedicarle mucho tiempo, aplicar las buenas prácticas. Es decisivo porque no hacemos nada con hacer unas visualizaciones espectaculares, ser unos especialistas en DAX y, sin embargo, tener por detrás un modelo que complejice toda esta parte del análisis, que haga que disminuya el rendimiento, nuestra productividad, que haga poco intuitivo la experiencia con el usuario final. Y bueno, hay que decirles que la mayor parte del tiempo todos sabemos que se dedica al modelado. Es la base, es la antesala de todo el proceso analítico y una vez que hemos pasado por todo el proceso de ETL y tener bien definido cada entidad del negocio, cada entidad empresarial, qué columnas o qué atributos va a tener cada una de esas entidades, cosa que es decisiva. Hay que estar muy claro y conocer las características y los requisitos del negocio que estamos abordando. Y bueno, de esto dependerá de la calidad, de la robustez del modelo de datos que podamos desarrollar, dependerá su sostenibilidad futura, su escalabilidad, su rendimiento, la optimización en cuanto a almacenamiento, en fin, es algo vital. Por eso tenemos que centrarnos mucho y siempre ser fieles a las buenas prácticas, y de un buen modelado dependerá
una calidad en el análisis del dato futura, unos buenos resultados en nuestro proceso analítico y, consecuentemente, unas buenas decisiones empresariales que al final, a la larga, son la razón de ser de todo este proceso. Bueno, en tipos de modelo nos encontramos habitualmente muchísimo la gran tabla, la tabla ancha, la flat table, esa tabla enorme donde está todo concentrado dentro de ella. Es un modelo que está totalmente desnormalizado. Tenemos los copos de nieve, que vamos al otro caso, que hay una mayor normalización. Tenemos el modelo en estrella, que es nuestro objetivo, que es nuestro ideal, pero lo esencial es que el escenario de negocio como tal es el que va a condicionar qué modelo aplicar. Cada escenario tiene sus características, sus exigencias, y esos son las que nos van a condicionar finalmente cómo va a quedar estructurado nuestro modelo. En el primer escenario tenemos el caso extremo de desnormalización. Es la famosa tabla de la que estamos hablando, que la encontramos muchísimo, nos encontramos muchísimo en nuestros escenarios con esta gran tabla. Tiene el grave problema de que en esta tabla está todo y no hay nada definido. No podemos hablar de entidades definidas con sus respectivos atributos. Ahí lo tenemos todo mezclado. Todos los atributos de varias entidades están dentro de la misma tabla. Esto es un caso extremo. Aquí todo se ha desnormalizado en una sola tabla. ¿Cómo sería nuestro procedimiento? Bien, se trata de normalizar. Ya vamos a ver que nosotros vamos a ir aplicando indistintamente este tipo de transformaciones en nuestro proceso de modelado. Me refiero a la normalización y a la desnormalización, porque nuestros datos que vienen de disímiles orígenes, que no vienen preparados, que vienen con distintas estructuras, tenemos que ser capaces de adecuarlos para nuestra intención, que es el análisis. Entonces, indistintamente vamos a ir aplicando de manera equilibrada estas acciones o transformaciones de normalización y desnormalización. Entonces, como les decía, se trata de extraer, para justamente estar a tono con un proceso de normalización, extraer las diferentes entidades que aparecen dentro de esta tabla enorme. Cada entidad la podemos asociar o se asocia a una tabla. Tenemos que extraer los atributos que configuran cada una de estas entidades previamente identificadas y ponerlas aparte. Y bueno, como vemos aquí, teníamos una tabla con todo dentro, con todos los datos de los clientes, los datos de los productos, de las ventas, todo estaba mezclado. Y hemos sido capaces de identificar las diferentes entidades, en este caso la entidad cliente, la entidad producto, las ventas, que son nuestros hechos, y lo hemos podido extraer como tablas independientes, y cada una con sus respectivas columnas o atributos. Eso es parte del proceso, o esa es la esencia del proceso o sea, hacia dónde tributa el proceso de normalización. Tenemos también, por otra parte, el modelo copo de nieve. En el modelo copo de nieve vamos a encontrarnos tablas normalizadas para una sola entidad del negocio. Ahí, como vemos, está un poco diluido, no está definido la entidad como tal, porque la entidad se ha dividido en distintas tablas. Por ejemplo, aquí la entidad productos la tenemos en 3 tablas: productos, subcategorías, categorías, pero realmente todo ello responde al final. Las subcategorías y las categorías son atributos inherentes a la entidad empresarial producto. Lo mismo ocurre con la entidad clientes, que la hemos desglosado con la geografía del cliente independiente, y al final todo esto
conforma una sola entidad. Y en este caso vamos a ver que los atributos, como ya les acabo de mencionar, están dispersos o están distribuidos en diferentes tablas. Y vamos a encontrar tablas que no están conectadas directamente a nuestras tablas donde están nuestros hechos, como es el caso de la tabla de ventas, que es donde se registran las métricas de nuestro negocio. ¿Qué desventaja presenta el esquema copo de nieve? Bueno, el copo de nieve, el hecho en sí de que se produzcan esta normalización, o sea, esta división en tablas independientes de estas entidades del negocio, va a complejizar un poco en la parte de las consultas, porque ya sabemos que en este caso hay que atravesar distintas tablas, hay varias relaciones, varias tablas, hay que ejecutar varios joins que hacen más lenta la consulta como tal. Tenemos más tablas, lo que va a recargar en el modelo, lo que va a recargar en el panel de campos más información. Y bueno, aquellos consumidores de nuestros informes o aquellas personas que trabajan con nuestros modelos para generar sus reportes, pudiera prestarse un poco a confusión, agobiarse un poco, y al final eso deriva en una experiencia menos intuitiva. Otro aspecto que podemos añadir al tema de una desventaja de este esquema es que no es posible crear una jerarquía de modelos que abarque las diferentes tablas, porque bueno, precisamente me refiero específicamente a jerarquía de modelos, están en distintas tablas. Y bueno, cuando no se consigue como tal la optimización del modelo, porque hay más columnas, hay más tablas, hay más relaciones. El proceso de normalización es lo contrario a la desnormalización, genera más tablas, más relaciones, y por tanto eso también tiene su precio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que al final la solución que tenemos ante este caso es desnormalizar. Al final vemos que estas tablas separadas que van a complejizar nuestras consultas, que es cierto que van a tener menos redundancia, que va a haber menos repetición de datos, estas tablas al final van a hacer menos óptimo el modelo, van a enlentecer procesos de consulta, y entonces, bueno, que la solución que tenemos es que se crea una tabla única con todos los atributos para cada una de esas entidades. Me refiero, bueno, en este caso la entidad producto, se unifica todos esos atributos que son inherentes a esa entidad en una sola tabla. Igual ocurre con el caso del cliente, que se los había mostrado anteriormente. Por tanto, la solución, una vez más, es crear un modelo en estrella. Entonces, bueno, el modelo en estrella es nuestro objetivo, es a lo que siempre debemos llegar, es el ideal, a lo que todos aspiramos, lo más recomendado. Lo más recomendado, aquí no existe una camisa de fuerza, aquí todo depende, siempre hay un depende, siempre hay que ajustarse a los requisitos de mi negocio, pero siempre la meta debe ser trabajar con esquemas en estrella o en modelo estrella. En este caso tenemos el modelo estrella, tenemos una tabla que registra nuestras métricas, la tabla de ventas, que en este caso se le llama tabla de hechos, y admite resumen de la información que en ella se almacena, que son las métricas, cantidades, precios, en fin, costos, lo que vayamos a almacenar como métrica en esa tabla. Esa tabla se conoce como tabla de hechos, y generalmente tenemos una tabla de hechos que está conectada con un conjunto de tablas de entidades de negocio que se les llama dimensiones. Y esas dimensiones están relacionadas de forma directa, como observamos aquí, en relaciones de 1 a muchos, como pueden ver aquí, 1 a muchos,
De este lado siempre hay un artículo por cada entidad, para cada entidad, un artículo único para cada cliente, hay un artículo único para cada producto, y aquí hay una fecha única, y del otro lado están el detalle como tal de los hechos, que por supuesto es una relación de unos a muchos, porque bueno, puedo tener en las ventas implicados muchos productos, muchos clientes, varias fechas, etc. Entonces esto es la esencia de un esquema estrella conformado por dimensiones y tablas de hechos. Tiene muchas ventajas, como vemos que aquí hemos desnormalizado aquellos copos que donde se habían normalizado, se habían separado las entidades, y los hemos desnormalizado en tablas únicas que se corresponden con un atributo, con una entidad de negocio. Pero esto nos permite, por supuesto, que las consultas sean más simples, las uniones y cruces más sencillos que los de un esquema normalizado. Las agregaciones son más rápidas, existe un mejor rendimiento de consultas. Este enfoque de diseño es robusto, ofrece opciones de informes flexibles. Podemos filtrar o agrupar desde las columnas de tipo de dimensión y resumir cualquier tabla de tipos de hecho relacionada. Admite jerarquías de modelo por entidad y siempre vamos a tener un mejor rendimiento de las consultas DAX. Bueno, siempre los modeladores se van a encontrar distintos escenarios en el proceso de modelado. Hay muchísimos. Estos escenarios o estos patrones de modelado no son nuevos, no han salido a la luz con estas herramientas. Estos siempre han existido desde los modelos transaccionales, relacionales transaccionales, pero son escenarios muy frecuentes, y bueno, ahora lo que se trata es de ajustar estos escenarios a estas herramientas de inteligencia empresarial. El primer escenario, que se ve muchísimo, es tablas de encabezado detalle. Ahí, como podemos ver, tenemos una tabla de hechos, en este caso de el encabezamiento de una tabla de ventas, y a la derecha tenemos los detalles de esa venta. Cuando observamos ese esquema, esa venta está conectada con una dimensión tienda, cliente, calendario. ¿Y qué sucede? Tiene todas las características de ser una tabla de hechos. No tenemos ninguna duda de que esa tabla de encabezado es una tabla de hechos, y además recoge métricas del negocio. En el caso de la tabla detalle, lo mismo. Está conectada a la dimensión producto, a la dimensión promoción, y también recoge métricas del negocio. Son dos tablas de hechos que están conectadas. Este es un modelo más natural al que hemos estado acostumbrados durante muchísimos años, pero para los fines analíticos es un modelo totalmente ineficiente. En el modelo estrella no se recomienda conectar tablas de hechos. No es una buena práctica conectar tablas de hechos. Por tanto, ¿qué solución tenemos para este caso? Bueno, movemos toda la información almacenada en el encabezamiento, en la tabla encabezamiento, a la tabla detalle. Y entonces la tabla se convierten en una única tabla, en este caso la tabla ventas, que es una tabla única, es nuestra tabla de hechos y está vinculada al resto de las dimensiones. Por tanto, estamos ante un modelo estrella, que es nuestro objetivo. Segundo escenario, tenemos varias tablas de hechos. También muy común, nos encontramos varias tablas de hechos, nos llegan de distintos orígenes, nos llegan estas tablas totalmente desnormalizadas. Tienen el mismo comportamiento que las tablas anchas, que aquella tabla ancha de la que hablábamos, que estaba totalmente desnormalizada, con repeticiones de atributos, y ambas tablas tienen duplicados de información. Como podemos ver, la entidad producto
está duplicada en ambas. Tenemos la descripción del producto, la marca, el color, el fabricante, la categoría, subcategoría, está repetido en ambas tablas. Por tanto, tampoco están definidas las entidades y atributos y están repetidos, están inmersos dentro de esas dos tablas y eso no está acorde con nuestros principios y nuestras buenas prácticas de modelado. Por tanto, ¿cuál es el camino? Bueno, extraer esas entidades con sus respectivos atributos bien identificadas y conectarlas a ambas tablas de hechos, porque ambas tablas comparten estos atributos de esta entidad, en este caso, producto. Esto se le conoce como dimensiones conformadas o compartidas, dimensiones compartidas o conformadas. Son conocidas de esta manera porque son usadas por más de una tabla, conectadas a más de una tabla de hecho. En este caso, como tenemos entonces dos tablas de hecho compartiendo una dimensión y tenemos, por tanto, dos esquemas de estrella, cada una de esas tablas de hecho está conectada a esa dimensión y al final pequeño, pero tenemos el principio de nuestro esquema estrella. Hemos encontrado, les quería comentar, Adam Sackton y Patrick LeBlanc han hecho un análisis de otra situación, una solución incorrecta y muy frecuente que se observa en los procesos de modelado, que tenemos, por ejemplo, en este caso, dos tablas de hecho. Tenemos una tabla de reseller, de reventas, y una tabla, las que están subrayadas, o sea, enmarcadas con azul, perdón, y la tabla de ventas por internet. No sé si observan ahí, perdonen que está un poco pequeño, pero cada una de esas tablas tiene un conjunto, un grupo de dimensiones que están duplicadas. O sea, se ha creado una dimensión, por ejemplo, calendario para la tabla de reventa, de revendedores, de reventas. Se ha creado una tabla de calendario para las ventas por internet. Se ha creado una tabla de producto para las reventas. Lo mismo para ventas por internet y así sucesivamente. Se han creado las dimensiones duplicadas para acoplar, para conectar a cada una de estas tablas de hecho por separado. Esto está mal, incorrecto. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bien, el mismo principio que hemos seguido. No podemos duplicar dimensiones. Si tenemos varias tablas de hechos, tenemos que identificar unívocamente cada dimensión que se corresponde con una única tabla, con una única entidad de negocio, y si dos o varias tablas de hechos comparten esta información o estos atributos, pues se comparte la dimensión entre las tablas de hechos. Esa es la solución. En este caso les quiero comentar que la tabla empleado, esta que vemos a la derecha, que está marcada en amarillo, es una dimensión, en este caso, que es inherente solamente a las reventas. Y no pasa nada, porque hay dimensiones que son específicas o que se corresponden con determinada tabla de hecho. Otro escenario que tenemos es relación de muchos a muchos entre dos tablas de dimensión. Bueno, este es el caso típico. En un banco tenemos clientes, tenemos cuentas bancarias. Los clientes son una dimensión, una entidad, las cuentas bancarias lo mismo. ¿Y qué pasa? Que un cliente puede tener varias cuentas y una cuenta puede tener varios clientes, porque sabemos que una cuenta puede tener titulares conjuntos. En este caso tenemos una relación de muchos a muchos entre ambas tablas y esto no se recomienda como una buena práctica de modelado. Se puede establecer, se puede configurar dentro del modelo una relación de muchos a muchos, pero no se recomienda. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Bien, en primer lugar, agregar una tabla puente entre ambas tablas. Por ejemplo, tenemos por una parte la tabla cuenta y la tabla cliente y hemos agregado una tabla intermedia, una tabla puente, donde se genera una que es cuenta cliente. Se genera una relación de unos a muchos y de muchos a uno.
Y este es el procedimiento. Bien, entonces se permite que la propagación del filtro continúe a las tablas de hecho. Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero, por ejemplo, conocer el monto total de las cuentas, de una cuenta, cuál es el monto total asociado a una cuenta, no hay problema. Yo filtro desde la dimensión cuenta hacia la tabla de transacción, que es de donde están los importes de los montos de las cuentas. Pero si yo quisiera, desde la tabla cliente, saber el monto de sus cuentas, entonces como pueden ver, pasaría la propagación del filtro a través de la tabla puente y tendría que viajar a través de la tabla cuentas, account. ¿Y qué sucede? Que la dirección del filtro cruzado tendría que ir en sentido inverso. Habría que poner una dirección, un filtro cruzado una dirección de filtro cruzado bidireccional. Lo señalamos en rojo. Por favor, esto tampoco se recomienda. No es aconsejable usar relaciones bidireccionales. En ese caso, se habilita por medidas DAX en el momento en que se haga la consulta, se habilita ese filtro cruzado, pero solo a nivel de medida DAX. No ponerlo dentro del modelo como tal, por eso lo hemos señalado como una mala práctica. Otro escenario que tenemos es varios hechos y, bueno, diferente granularidad. Este también es bastante común. La granularidad, a veces no nos encontramos las tablas de hechos todas al mismo nivel de detalle. Sabemos que la granularidad es el nivel de detalle. No siempre nos encontramos las cosas tan sencillas, pero es que incluso nuestro negocio puede requerir determinada granularidad para un tratamiento de las métricas de mis hechos. Entonces, en este caso queremos comparar la producción con los objetivos, pero la producción está a nivel de día y producto y los objetivos están a nivel de trimestre, año y producto. ¿Qué sucede? La tabla calendario tiene trimestre y año y la tabla objetivos tiene trimestre y año. En ambas se repite. En la tabla calendario pueden haber muchas apariciones de trimestre y año y lo mismo en la tabla objetivos porque tenemos para diferentes productos el objetivo de producción como tal. Entonces, ¿qué sucede? Existe entre ambas tablas, en este caso entre la tabla calendario y la tabla objetivo, una relación de muchos a muchos. Es el mismo caso del ejemplo anterior. Si yo quiero filtrar desde producto, quiero ver para mis productos, comparar los valores de producción y contra los objetivos para ver los porcientos de cumplimiento, no hay problema. Desde la tabla producto puedo hacer ese filtro sin ningún tipo de problema. Estoy conectada, producto es una dimensión, calendario es otra dimensión, pero bueno, en este caso producto es una dimensión que está conectada, que está relacionada con producción y objetivo y no hay ningún problema. Pero, ¿qué sucede? Que es una dimensión compartida al igual que calendario, como les decía. Pero, ¿qué sucede? No puedo, o sea, puedo obtener esta información perfecta desde producto, si hago el filtro. Pero, ¿qué pasa? Que la tabla desde calendario voy a tener el problema de que hay una relación de muchos a muchos con la tabla de objetivos. Entonces, bueno, hay tres posibles soluciones. Una primera solución puede ser tratar tritas a través de la función tritas, establecer una relación virtual entre ambas tablas que funciona, pero sabemos que siempre se recomienda, como una buena práctica, antes que usar una relación virtual, usar una relación física del modelo, en el modelo. También tenemos otra alternativa, que es utilizar una relación de muchos a muchos. Ya se los comenté, se puede utilizar, el modelo la soporta, pero
tampoco se recomienda. No es una buena práctica porque a la larga pudiéramos obtener resultados confusos. Y entonces, bueno, la solución que proponemos es establecer esa tabla puente y sucede a través de la cual puedo hacer el filtrado desde la tabla calendario hacia la tabla objetivos y producción para hacer la comparación. Pero ¿qué sucede? Se nos da el mismo caso. La dirección de filtro cruzado tendría que activar una relación bidireccional para desde la tabla calendario acceder, viajar hacia la tabla objetivos. Yo he puesto eso intencionalmente en el modelo y lo he marcado también en rojo para que veáis que es una práctica también no deseada y que no debemos hacerlo. Lo mismo que les comenté en el caso de uso anterior, activarlo por medidas DAX. Y tenemos como último caso múltiples fechas dentro de la misma tabla de hechos. También bastante común, tenemos en una tabla de ventas, tenemos fecha de pedido, fecha de vencimiento, fecha de envío, muchísimas fechas que se trabajan en nuestro negocio. Y para este caso tenemos que, bueno, la tabla de dimensión tiene una sola fecha y solo puedo tener a la vez en el modelo una sola relación activa. Bueno, entonces tenemos dos posibles soluciones. En ese caso, eso se le conoce, la tabla de dimensión, en este caso se le conoce como dimensión realizadora de roles. Y bueno, tenemos la primera solución que es múltiples relaciones entre la tabla de fechas y la tabla, o sea, la tabla calendario y la tabla de hechos. ¿Y qué hago? Bueno, siempre parto de una activa, que es la que me permite el modelo, pero después voy a través de DAX y voy calculando las medidas y voy activando indistintamente la que vaya necesitando, de acuerdo a la fecha, voy activando un rol u otro de la dimensión realizadora de roles, en este caso que es la tabla de calendario. Y la segunda solución, que es perfecta, otra solución también aceptable, es que podamos utilizar múltiples tablas de dimensión de tiempo, una para cada fecha de la tabla de hechos, cada una con una relación única y activa con su columna respectiva en la tabla de hechos. Bueno, lo bueno, por último, decirles de este escenario es que yo puedo a la vez filtrar por las tres, justamente por tener estas tres relaciones activas, puedo hacer una filtrar a la vez por las tres, cosas que no puedo hacer en el caso anterior. Pero bueno, es una solución válida también. Y bueno, ya para finalizar, decirles, como nos dicen todos nuestros mentores y nuestros grandes de los datos y de esta comunidad maravillosa, que siempre, siempre debemos hablar y trabajar sobre la base del modelo estrella. Estrella, estrella y definitivamente estrella. Hay que dedicar mucho tiempo al modelado. Después será tiempo que nos ahorraremos con complicaciones futuras en medidas complicadas. Esto pudiera empeorar el rendimiento del modelo, la escalabilidad, el sostenimiento, todo. En fin, sin ninguna duda, esto es un hecho que nadie lo refuta porque está demostrado. Y bueno, otro elemento es no relacionar nunca tablas de hechos, las claves subrogadas, que bueno, no les mencioné, pero bueno, las claves de las tablas de dimensión, esas tablas que se componen nuestro modelo de estrella, deben ser tablas, son números enteros que se generan autonuméricos, secuenciales, que por supuesto son los que van a formar parte de las respectivas columnas de relación en la tabla de hechos. Van a ocupar mucho menos espacio y el mecanismo el Vertipack, que está por debajo de todo esto, el engine de DAX, lo va a agradecer muchísimo. Y bueno, es lo que está
establecido. No, también se sugiere que como son unas claves que no están implementadas desde el punto de vista del negocio, no aportan nada, ocultarlas en nuestro modelo porque al usuario final no le dice nada, pero es una buena práctica. Y evitar el filtrado bidireccional, en caso necesario, habilitarlo con DAX y no usar, tampoco es una buena práctica, relaciones de muchos a muchos. Aquí les dejo un grupo de recursos muy buenos que les pueden permitir seguir profundizando en estos temas. Hay cosas muy buenas, mucha información, muchos quiz, muchos buenos webinars, en fin, lo que hay en nuestra comunidad es para nunca cansarse de estudiar. No, es que no alcanzaría el tiempo para procesar todo lo que hay generado en nuestra comunidad, que es tan solidaria. Y bueno, agradecer a Power Platform una vez más, a Pablo, a Daniela, a los presentes por acompañarnos, a nuestra querida mentora Ana María Bisbellor, que es nuestro referente, y bueno, que a la que le debo también el estar aquí hoy, porque es la persona que me me ha encaminado en este mundo, me ha ayudado en los primeros pasos, la que me ha apoyado siempre y siempre ha estado para mí en cualquier circunstancia. Así que muchas gracias a todos. Si alguien tiene alguna pregunta, espero que les haya gustado la sesión. Y bueno, ha sido muy poco tiempo, hay cosas que las he tenido que abordar de manera más general porque no es tanto el tiempo, hubiera podido profundizar en algunos aspectos, pero bueno, espero que les haya servido Ha de... estado estupenda, de verdad. Creo que has tratado todos los temas. Como comentas, es un tema complejo y al que hay que dedicarle muchísima atención. Y bueno, como decías, hay que estar siempre pensando en cómo optimizar ese modelo, cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo más simple, cómo hacerlo más entendible, para que al final, pues bueno, el resultado sea el mejor posible. Enhorabuena, de verdad, ha sido una grandísima sesión. Además, comentaros que hoy Belinda se iniciaba como ponente, así es que yo creo que lo ha hecho estupendo. Nadie lo habrá, nadie puede decir que era su primer día. Enhorabuena, de verdad. Gracias, Muy gracias, bien, muy amable. pues nada, Espero que sea el comienzo de muchas más. seguro que sí.